Rodrigo Noriega ya con nosotros. Escribe en el diario La Prensa. Licenciado Noriega, gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted, porque me gustaría, no sé si tiene información de este tema de la licitación en el Meduca, cuál es su opinión sobre esto y de todo lo que estamos viviendo en el país, si es que tenemos ya que acostumbrarnos a vivir en esta incertidumbre y en este desasosiego y falta de diálogo, de conversación, porque parece que ya en Panamá el diálogo desapareció del diccionario. Bienvenido, señor Noriega. Para que active la cámara y el micrófono, licenciado Noriega, justamente. Sí, tiene que activar el micrófono. Ahora sí. Falta el micrófono. Ahora Gracias, sí. Buen día. ¿Me escucha? Adelante. Sí, buen día Álvaro, buen día Lisbeca, buen día ingeniero Blandón. Buenos días. Buen día a la audiencia. Miren, yo estoy sorprendido como toda la población, por una razón muy esencial. Se trata de la comida de los niños y niñas de Panamá. Esto, si hay algo sagrado, o que debería ser sagrado en el proceso de licitaciones públicas del país, debería ser esto. Debería ser una licitación impoluta, incuestionable, que el que tiene la mejor calidad y el mejor precio la gana. Lamentablemente, pues los políticos piensan que ellos pertenecen a otra especie, o tienen otras reglas, y vuelve gobierno tras gobierno, nos vuelven a dar estos chascos. Yo sé lo que sabe todo el mundo, lo que ha transmitido en los medios, no tengo información de adentro, pero esto lamentablemente pues dice mucho de lo que el gobierno del presidente Molino está tratando de evitar, y a su vez le da más pólvora a las reclamaciones de los educadores, contra la administración del Ministerio de Educación, contra las cosas que están pasando en el país. Y por el contrario, una cosa tan evidente, el mejor postor, la mejor comida, el mejor precio, debía ser el ganador, no sucedió en este caso. Hablemos del país, y si es que ya tenemos que acostumbrarnos a lo que hemos vivido ya prácticamente, vamos para 2 meses, licenciado Noriega. Mira, Álvaro, yo estoy sorprendido nuevamente. Parece que en los últimos 35 años la clase política panameña no aprendió nada y no olvidó nada. Los cambios de políticas públicas más importantes del país, como la ley orgánica del canal, el título constitucional del canal, como lo que se intentó hacer una reforma educativa importante a principios de este siglo, fueron el logro de grandes diálogos. Los Bambitos, los Coronados, los Gamboa, incluso la presidenta Moscoso tuvo en su momento un pacto de gobernabilidad llamado el Pacto de la Pintada. O sea que el diálogo per se ha sido muy exitoso en la historia de Panamá. Tratar de desnaturalizarlo creo que le hace un flaco favor a la democracia panameña. Tenemos una institución dedicada al diálogo, que es la Concertación Nacional para el Desarrollo, y que el gobierno del presidente Molino no ha querido activar. Eso está parado desde el año pasado, desde el 1 de julio del año pasado, eso está parado. Entonces tienen que convocar a elección de un nuevo secretario ejecutivo y tienen que activar las comisiones, pero eso es el mecanismo, el esqueleto para hacer una negociación nacional sobre cualquier tema. Yo creo que el que piensa que con 34% de los votos o con 99.9% de los votos, listo y frito, se equivoca. En una democracia moderna, todos los días, todas las horas hay que ganarse la legitimidad del voto, de la fe democrática de la población. No es que a mí me dieron un cheque en blanco hace 5 años y yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Eso no es así, señores y señoras. Yo creo que es importante sentarnos a dialogar. Mira, bueno, la ley esta de las bananeras, la 471, yo estudié las 3 leyes. La 45, la 462 y la 471. La 471 tiene innovaciones muy importantes para el sector bananero, que el gobierno debería estar orgulloso de esas innovaciones. Te voy a decir una, tiene una innovación para las mujeres trabajadoras bananeras embarazadas, que alguien me dijo que no existía en la región centroamericana, todavía tengo que confirmar ese dato, pero de ser así, es una innovación que Panamá tiene que cacarear. Entonces, ¿cómo es posible? Y yo dejo esta pregunta en el ámbito del diálogo público. ¿Cómo es posible que en este momento los 2 principales sindicatos del país, el SUTRAX y el CITEIBANA, tienen a sus directivos
o en asilo unos o detenidos otros. Entonces, significa que la próxima vez que haya un paro en este país, por la razón que sea, nadie va a querer negociar con el gobierno, porque para qué voy a negociar si me van a meter preso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la politización del Ministerio Público, hay que tener mucho cuidado con la politización de la justicia, porque aquella frase famosa de que los verdugos de hoy serán las reces de mañana se puede aplicar muy fácilmente en este caso. Buenos días, Rodrigo. Te habla José Blandón. Buen día, ingeniero. Bien, mire, le quiero hacer una pregunta. Usted, que es un estudioso de la vida nacional e internacional, en este momento la República de Panamá tiene un cúmulo de problemas que tenemos que resolver y necesitamos un determinado nivel de unidad o un determinado nivel de masa crítica de apoyo para impulsar esas reformas. Entonces, pero el país se encuentra en este momento enfrentado internamente a diferentes conflictos con diferentes temas. Uno de ellos es el tema de la Caja del Seguro Social con los maestros. Ya se hizo la primera reunión auspiciada, digo, bajo la supervisión o la mediación de la Iglesia con Monseñor Ulloa y una comisión del gobierno, Rodrigo, en la que está Ricardo Fábrega, Ventura Vega, Aníbal Galindo, gente con capacidad de poder negociar por parte del gobierno. Pero la primera reunión no tuvo, que se diera un paso, ¿no? Es un paso, ya es un bueno, pero no tuvo la capacidad de entender el problema, que es que los invitaron a los maestros y profesores a un seminario. Lo que están hablando los maestros y profesores es de algún par de reformas que hay que hacerle a esta ley. En la misma ley de intereses preferenciales, la mayoría de los bancos presentaron de que con la actual ley, que ya fue firmada, no se podía pasar, y lo que hizo el gobierno fue suspender su vigencia para comenzarla el otro año, pero la misma ley requiere de transformaciones. Entonces, si yo sé que la ley del Seguro Social puede ser reformada, puede ser mejorada, entonces, ¿tú no crees que sería mejor que el gobierno llegue a algún acuerdo con los educadores con respecto a puntos específicos de la ley que puedan mejorarse y que de la mesa de negociación los educadores, y para eso son las negociaciones? Yo no conozco ninguna democracia que funcione si no hay acuerdos y llegar a ciertos acuerdos. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a un problema internacional ahora. Usted ve lo que está pasando en los Estados Unidos, usted ve lo que está pasando en Israel, en Irán. Los cancilleres de Europa están llamando a una reunión urgente al canciller de Irán. En fin, el tema mundial está tan grave y el tema nacional está tan confuso que un país como el nuestro necesita un acuerdo. ¿Usted no cree que llegó el momento de que tengamos que avanzar? Porque en la mesa de negociación gana el gobierno y ganan los que están negociando con el gobierno. Ganamos todos. En la calle, como está ahora mismo, perdemos todos. ¿Usted qué piensa de eso? Exactamente, exactamente. En la calle, como estamos ahora mismo, desde Arimae hasta Changuinola, perdemos todos. Totalmente. Yo siento que el gobierno demostró, por la ley 468, de intereses preferenciales, que apenas los bancos dieron pi, el gobierno salió corriendo a convocar a sesiones extraordinarias para cambiar esa ley y para lo que ustedes pidan, señores banqueros. Espérate, al mismo tiempo, los sectores sociales podemos estar en desacuerdo, podemos decir, no, hay manipulación de Venezuela, que es un tax, que no sé qué, todo lo que usted quiera. Pero si hay unas observaciones legítimas, vamos a escucharlo, podemos mejorarlo. La ley 471, esta de los trabajadores bananeros, demuestra que sí había observaciones legítimas. Si no, no lo hubieran aprobado. Si no, no lo hubieran aprobado. Y hay 12 artículos donde se establecen, 6 restablecen lo que decía la ley 45, y hay otros 6 que más o menos establecen cosas nuevas o adicionales, complementarias a lo que había. Pero quiere decir que sí había un espacio de negociación. Ahora hay que negociar con la chiquita y hay que tener un plan de desarrollo para buscar todo lo de más largo plazo. En el tema educativo, también los maestros y profesores tienen cosas que aportar sobre esta ley. Recordemos algo, ingeniero y Álvaro, Lisbeica y audiencia. Miren, en Panamá hemos
nos hemos mal acostumbrado a confundir las formas con el fondo. Yo hago una gira de consulta, en realidad eso no es una gira de consulta, eso se llama una gira de escucha pública. Una consulta es cuando Álvaro, el ingeniero Blandón, Liz Beca, se sientan conmigo a ver el documento, a que yo les explique argumento por argumento, a que ellos me presenten lo suyo. Esa es la verdadera consulta. Eso que hizo el gobierno por 6 meses, y que tiene su mérito, fue una gira de escucha nacional, pero no fue una verdadera consulta. Entonces, vimos lo que pasó aquí cerquita, en Boca de la Caja, cuando, entre comillas, fue la consulta de ordenamiento territorial. Mire cómo respondió el Estado, el municipio. Respondieron con la violencia. Entonces, tenemos que desacostumbrarnos a confundir las formas con el fondo. El proceso de consulta es mucho más largo. El gobierno, a mi entender, mire, le voy a decir algo, la ley 462 es mucho mejor de lo que le quieren reconocer sus adversarios, pero no es tan buena como quieren afirmar sus defensores. Por supuesto que se puede mejorar, pero yo la entiendo como una ley transitoria, una ley que en 6 años tendremos que revisar posiblemente integralmente y tenemos que replantear ciertos conceptos de esta ley. Pero eso no lo sabe la población, eso no lo entiende. Lo que la población entiende es que en 6 años van a aumentar la edad de jubilación. Y otras cosas más que sí son mentiras totalmente. Le quitaron los derechos a la viuda, le quitaron los derechos a los hijos, le quitaron los derechos a las personas con discapacidad. Todo eso es mentira. Pero entonces, allá hay una combinación de factores, ingeniero, usted lo sabe perfectamente. Usted es un maestro de la comunicación política. Un político, cuando se comunica, tiene que sumar. Y allí es donde ha fracasado el presidente Molino. Su comunicación es un estilo excluyente de comunicación. Esos chiquillos, 5 gatos que no pagan planilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, empieza la descalificación, empieza la exclusión. Cuando, por el contrario, debes tener puertas abiertas y decir, bueno, esta ley es un instrumento transitorio. Si ustedes tienen propuestas, vengan, vamos a tener esta comisión. Vamos a hacer reformas de corto plazo y lo demás vamos a tener una comisión de más largo plazo para ver cosas que se pueden meter en la ley más adelante. Pero no le cierres la puerta a la gente y no le digas, no, eso no se va a tocar, pero acto seguido la ley que los banqueros sí quieren, sí se toca. Entonces, digo, estás diciéndole, obviamente, a toda la población del país, a todo el mundo, a los 4 vientos, estás cantando de que esto es un gobierno de banqueros. Esto no es un gobierno de ciudadanos, esto es un gobierno de banqueros. Entonces, ¿de qué banco eres tú? Entonces a ti se te escucha. Tú eres un ciudadano que no paga planilla, no tienes derecho a opinar. No puede ser, no puede ser. Yo creo que el señor Molino tiene muy buenos instintos políticos. Él es de los políticos más experimentados que tiene la sociedad panameña. Y en algún momento, espero más pronto que tarde, en algún momento él va a tocar base con esos instintos políticos que él tiene, que lo han llevado a alcanzar las posiciones cimeras que ha alcanzado. Sí, licenciado Noriega, buenos días. Le saluda Rafael Antonio Ruiz. Tengo una consulta con respecto al Ministerio Público, el rol importante que juega en este tema, para que no sea utilizado o no se deje utilizar como herramienta política en estos escenarios de protesta social, pero igualmente donde se deben respetar los derechos de terceros para que no haya tal vez esta disconformidad general. ¿Cómo se debe hacer o cómo debe hacer esta institución en este rol importante que se tiene en el país ante esta situación, donde se reclama diálogo, pero también se vulneran derechos de terceros? ¿Cómo debe hacer o cómo debe actuar esta institución, usted como jurista y conocedor del derecho? Gracias, Rafael. Mira, te voy a decir algo. Ahora mismo hay una huelga educativa en México, del CENTE. CENTE es el sindicato más poderoso de México, el sindicato de trabajadores de la educación en México. Hoy empieza una huelga de trabajadores judiciales, de jueces y magistrados en España. En España. Una democracia sólida, establecida, etcétera, etcétera. Están opuestos contra unas leyes que quiere aprobar el partido de gobierno. La huelga es un derecho universal de las democracias y de los países incluso que no son democráticos. Recordemos a Lech Walesa, que la dictadura de Polonia hizo unas huelgas enormes en los puertos, en los astilleros de Gdansk. Y fue lo que empezó a rajar a provocar grietas en el muro de acero, en la muralla de hierro esta que habían construido los soviéticos.
Así que la huelga es un derecho universal. La protesta es sinónimo de democracia. No hay democracia verdadera sin protesta. Así que tenemos que acostumbrarnos a eso. La forma de protestar es la que nos molesta, el método de protestar. Los tanques, el tema de los cierres en Bocas del Toro, el tema de usar morteros con fuegos artificiales y demás, eso es sumamente preocupante. Viceversa, el tema de que la Policía Nacional o el Senafrón se metan en casas, en movidos indígenas y pasen cosas adentro de esos movidos, eso también es preocupante. ¿Por qué los trabajadores bananeros, los maestros, los indígenas se han acostumbrado a bloquear las calles? Te voy a decir la respuesta muy sencilla. Porque funciona. Si aquí hace 4 meses, 5 meses, cuando los trabajadores bananeros pidieron, por favor, queremos una audiencia con el presidente de la República, ustedes se acuerdan que vino un grupo de trabajadores bananeros caminando desde Changuinola hasta acá, y en la presidencia de la República no les dieron ni un vaso de agua. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Eso quedó en la página 47 de los periódicos y posiblemente lo dieron antes en los deportes, en los noticieros de televisión. Bueno, si en ese momento tú los hubieras recibido, le dices, venga acá, venga, acá hay un café, acá hay una comida caliente, vamos a hablar. Ese era un talento que tenía una persona como Pablo Talacinos. Pablo Talacinos sabía sentarse a hablar con los maestros y los profesores. Y le daba una taza de café. Ahí, el Ministerio de Educación estaba frente a la Escuela de Venezuela. Así que te puedes imaginar todos los días las protestas que había. Y los invitaba a un café, a un almuerzo, una cosa sencilla, una sopa, una cosa. Y hablaban como seres humanos. Yo le decía, mire, el gobierno no tiene plata. Podemos hacer esto, podemos hacer todo, podemos tratar de meter esto en una ley. Y así se iba gestionando el asunto. Si tú no tienes contacto con la gente, y eso es algo, una transformación económica que ha ocurrido en Panamá, y sociológica, seguramente el ingeniero Landón sabe mucho más de esto que yo, pero yo me acuerdo, yo chiquito, que tú ibas a la Pascual y ahí estaba el ingeniero Pascual allí, y llegaba a las 5 de la mañana y quería ver qué le pasó a sus trabajadores, y en la Coca-Cola, perdón, en la cuña, estaba don JJ Vallarino, viendo ver por qué los trabajadores llegaron tarde. Entonces, esos industriales sabían que cuando había un tanque, cuando sus empleados no tenían agua, ese era un problema para ellos. Y ellos agarraban el teléfono y llamaban al presidente, llamaban al ministro, llamaban al director de IDAL y buscaban una solución. Los hijos y nietos de esos industriales, ¿qué hicieron? Vendieron la cervecería, vendieron la Galleta Pascual, vendieron las fábricas de soda, vendieron las panificadoras, vendieron. Entonces, han vendido hasta algunas cadenas de supermercados. ¿Y qué pasa? Se volvieron banqueros, se volvieron inversionistas financieros. Tienen una ciudad artificial que es toda esta costa sur que tiene la ciudad de Panamá, que es puro relleno, y ya no tienen esa cantidad de empleados por las que tienen que preocuparse si llegaban a las 5:30 o a las 6 de la mañana, si había buses, si había agua, si tenían educación. No. Entonces, ha habido un divorcio entre la clase empresarial panameña y la clase trabajadora y la clase media panameña. Entonces, sumado a ese proceso sociológico, tienes ahora el estilo de lo que yo conversaba al principio, de confundir la forma de consultar con el fondo de la consulta. Pasó igualito al presidente Cortizo, al gobierno del presidente Cortizo con la ley minera. Ustedes vieron cómo era la consulta en la asamblea. Ahora no, ya, por acá hay una gente que entraba VIP, por otra entrada, tenían comida, tenían trago, tenían bebida, tenían de todo, mientras que el pueblo tenía que entrar parado, esperar horas afuera de la asamblea, bajo sol, bajo lluvia, para poder participar. Y ustedes vieron cómo terminó eso. Entonces, yo le pido al gobierno del presidente Molino, mire, está empezando, no ha cumplido ni siquiera su primer año. No ha cumplido su primer año. O sea, le faltan 11 días para su primer año. Entonces, tiene un desgaste que tendría un gobierno regular en el 3.º o 4.º año. De eso sabe muchísimo el ingeniero Landón. Tiene un desgaste este gobierno, en las encuestas, en las que se han publicado y en las que se comentan por ahí, tiene un desgaste típico de un gobierno en su 3.º o 4.º año de gobierno. Que es obvio, hay un desgaste. No podemos darnos el lujo de que el gobierno de José Ramón Molino fracase. ¿Por qué? Porque fracasamos todos. No diga, que le vaya mal al presidente. Espérate, ese como si yo me paro frente a un espejo y digo, que le vaya mal al señor del espejo. Y el señor del espejo soy yo mismo. Pero el mismo presidente, licenciado, le resta importancia a la valoración, de alguna manera, a la aceptación que le brindan. Ingeniero Blandón tiene una pregunta. Rodrigo, te voy a dar algunas cifras que me hacen a mí pensar que nosotros necesitamos salir rápido de esto, de este entrampamiento en que estamos.
La economía panameña, de acuerdo a la cifra que tengo, en el primer trimestre creció 5,2%. No voy a discutir el 5,2%, lo voy a explicar nada más. Ese 5,2% del primer trimestre comparado con el primer trimestre del año 2024 tiene su explicación muy sencilla. El crecimiento de esto fundamental y esencialmente en el 26,2% de esto es el transporte de ello es la recuperación del canal de Panamá. Recuerda que el año pasado tuvimos sequía y tenemos agua. 43,6% de ese 26 es el canal. Y el otro es un poquito el incremento de transporte en el metro y el metrobús. Pero lo que me llama la atención es que el crecimiento de construcción fue 1,8%, 1,8% por debajo de la tasa de empleo. O sea, los sectores que generan empleo no están creciendo. Y el comercio, 2,9%. Entonces, si yo miro eso y miro el problema global, hay un decrecimiento en la economía global. Entonces, yo necesito poner al máximo la capacidad de Panamá para atraer inversiones. No financiamiento, porque el financiamiento sigue siendo caro. Entonces tengo que traer inversiones. Para traer inversiones yo tengo que estabilizar el país. Yo no puedo seguir con este problema de que si yo tiro o no tiro lacrimógenas, si yo tiro o no tiro perdigones. El hecho es que el país está inestabilizado. Ese es el hecho político. Si son 5 gatos, si son 10 gatos, si son 1000 gatos, son miles de personas que están en la calle. Y la tasa de gestión gubernamental es de apenas por debajo del 10%. Entonces, si yo tengo esa realidad, el presidente necesita atender esto. No es que él le importe, no es que él vaya a elecciones, sino que para dirigir un país tú necesitas un capital político para empujar, para hacer esto. Y el liderazgo es la capacidad de entendimiento. Las guerras, estas que estamos viendo, son el producto que, fracasada la política, han entrado en guerra, pues. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los panameños? Esa es la pregunta. Para empujar esto y no cansarnos de pedir la negociación, una negociación seria, una negociación que nos permita. Pero tenemos un problema. Los bananeros lograron una negociación y el dirigente bananero está preso. Entonces, si yo fuera dirigente, si usted y yo fuéramos dirigentes, si usted y yo fuéramos dirigentes magisteriales, ¿cuál sería nuestra posición con respecto a esto? Acá, calma. ¿Para qué voy a negociar si mañana yo necesito un acuerdo que me permita primero saber si tú me vas a poner preso o no después. ¿No le parece? Claro. Sí, yo creo que tenemos que meterle en el ADN de todos los políticos. Ojo, porque muchos de los que están en oposición también hicieron lo mismo cuando estaban en gobierno. Claro. Consulta, diálogo, concertación. Eso es fundamental para la democracia panameña. Miren, ustedes saben lo que pasó en Colombia con el senador Miguel Uribe. Eso fue un atentado reprochable además. Jamás queremos que ese tipo de cosas pasen en Panamá. Y toco madera. Y hasta el momento, en nuestra historia reciente, no hemos tenido nada parecido. Y Colombia está trayendo inversiones extranjeras. Con todo eso, México, con todo lo que pasa en México, está trayendo inversiones extranjeras. Panamá no. Entonces, hay un tema estructural que yo siento que como la atención del gobierno está en apagar estos pequeños fuegos, que si hay lacrimógenas para imagen, que si, ¿cómo vamos a ver Chiriquí-Grande? Entonces, miren, en el gobierno de Cortizo ya hay que reconocérselo. El gobierno de Cortizo tuvo una forma interesante de hacer corrección pública. Yo no llamo eso represión, yo llamo corrección pública. Hacía como los romanos, ponían sus escudos, iban empujando a la gente, sin perdigones, sin gases lacrimógenos, lo iban apartando, porque esos escudos están hechos para eso. Entonces, abren la calle y la persona, sí, obviamente, recibió la fuerza del Estado, pero no fue golpeada, no fue humillada, no fue afectada con gases químicos, que cada bombita de esas cuesta plata, señores, cuesta chenchen. Cada bombita, llaman decenas de miles de bombitas, porque ya esto viene desde abril. No podemos tener la Universidad de Panamá cerrada. Esa es otra cosa. El Contralor tiene un rol. Oye, me gustaría que auditaran la autoridad de tránsito, todos esos cupos de taxi, todos esos cupos de rutas de transporte. Me gustaría que auditaran las libretas de lotería, por ejemplo. Pues no, estamos auditándole la comida de la cafetería de los pelados.
Los diplomas, hay 7.000 personas en diplomas en la Universidad de Panamá. Entonces, yo no sé si hay trumpismo sin Trump aquí en Panamá, que están imitando lo que hace Trump con las universidades, lo hizo con Harvard, bueno, yo lo voy a hacer con la Universidad de Panamá. Ojo que no sabemos lo que es un levantamiento universitario verdadero. El ingeniero Blandón lo puede contar perfectamente, pero de las grandes protestas universitarias de Sudamérica salieron los Tupamaros, salieron grupos de guerrilla urbana. Entonces, no estemos provocando cosas que después no vamos a querer tener en este país. Yo digo, hagamos la paz, vamos a negociar, vamos a concertar, vamos a empezar de nuevo las clases. Mira, yo no tengo ningún problema con que cambiemos el año escolar. El año escolar empieza el 1 de agosto. Perfecto, pero va a ser un año escolar bueno. O sea, no nos cerremos. Toda esa amenaza de que el ingeniero Blandón ha sido un negociador en este país. Y él sabe que, por ejemplo, la primera cláusula en todas las huelgas de los maestros, todas las huelgas docentes, la primera cláusula siempre ha sido el acuerdo de pago de salarios caídos. Ellos lo saben. Ellos desde el año 79 están en esto. Tienen 46 años protestando y haciendo huelga y demás. Ellos saben que el primer artículo del acuerdo de fin de huelga, ¿cuál es? Artículo 1, se pagarán los salarios caídos o no percibidos por los maestros y profesores durante la huelga. Listo, ellos saben eso. Para ellos eso es un ahorro, el ahorro de Navidad, o el ahorro de 15 años, o el ahorro de lo que sea. Entonces, no estemos con la falacia de que no le vamos a pagar. No, vamos a llamarlos a la mesa, vamos a negociar con ellos y para adelante, que este país es un triunfador. Álvaro. Sí, licenciado Noriega, también quería conocer qué sabor de boca le queda a usted luego de enterarse, así como nos enteramos todos los panameños, de que 2 dirigentes políticos, hasta ahora, es lo que sabemos, se les ha revocado la visa por parte del actual gobierno, miren lo que digo, del actual gobierno de Estados Unidos a través de su Departamento de Estado dirigido por Marco Rubio, por razones que se desconocen realmente y que ambos han dicho, y se percibe así, que se trata específicamente por las críticas que formularon contra los acuerdos y el memorándum de entendimiento firmado entre Panamá y los Estados Unidos. Yo decía ayer que me preocupaba porque yo crecí viendo a Estados Unidos como el país de la libertad, como el país de los derechos humanos, como el país donde se respeta disentir, pero hoy con esta decisión pareciera que las cosas han cambiado con la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué dice usted de todo esto, señor Noriega? Ese es un retroceso terrible de la democracia de Estados Unidos. Esto no pasaba desde el gobierno de Eisenhower. El gobierno de Eisenhower empezó a negar visas a intelectuales, a políticos de centro izquierda, de la democracia cristiana, además. Y en el gobierno de Nixon, gente como Gabriel García Márquez no podía aplicar una visa para ir a Estados Unidos, por favor. Entonces, ¿cómo iba a envenenar, cómo iba a afectar al pueblo norteamericano Gabriel García Márquez? Y otros tantos, ¿no? Otros tantos que sería larguísimo mencionar. Creo que el gobierno de Estados Unidos está cometiendo un error, el Partido Republicano específicamente está cometiendo un error histórico, colosal. Yo espero que no se metan en la guerra de Irán y espero que ciertas cosas vayan en otro sentido. Pero en materia de política exterior ha sido la negación de los últimos 50 años de política exterior de Estados Unidos. Cuidado que 60 años de la política de la Alianza para el Progreso de Kennedy, la iniciativa de la Cuenca del Caribe de Reagan y otras tantas iniciativas. Oye, por favor, compara a Trump con lo que hizo Jimmy Carter con América Latina. Compara a Trump lo que hizo Bill Clinton con América Latina. Entonces, esto es un retroceso terrible, brutal. Incluso las personas, para que lo sepan, porque sé que tienes una audiencia bien grande, incluso las personas que tienen la tarjeta verde, el green card famoso, van a tener problemas. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso, porque sé que hay muchos panameños que trabajaron en la zona del canal, trabajaron para el Comando Sur y que escuchan tu programa. Incluso los que tienen tarjeta verde, ojo,
ojo, porque hay nuevos requisitos, hay nuevas tramitaciones, entonces estén pegados a eso. El turismo de Estados Unidos, por ejemplo, el turismo de Europa, el turismo de Canadá, se ha caído monstruosamente. Entonces, eso lo van a sentir los hoteles, los restaurantes, los parques de diversiones, las boutiques, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ellos no son un país autosuficiente. No hay en el mundo un país autosuficiente. Todos los países necesitamos a todos los demás países. Entonces, sí, el gobierno de Biden cometió errores en política de migración, abrió las puertas. Vimos lo que pasó por Darién, las vejaciones, los viajes que pasaban en la selva en Colombia, parte en Darién. Eso lo vivimos en carne propia en Panamá. Sabemos lo terrible que fue esa política de Biden. Pero lo que está haciendo el señor Trump va a ir por generaciones a Estados Unidos. Cuando ese país se quede sin los estudiantes extranjeros en las universidades. Mira, yo fui estudiante allá y había departamentos de la universidad donde yo estaba que el 70-80% eran estudiantes extranjeros. Además, el departamento existía gracias a que había estudiantes extranjeros que iban a estudiar eso. Si no, yo le preguntaba a los mismos profesores, si no vienen los estudiantes extranjeros, nosotros cerramos este departamento, porque no es rentable solo con los estudiantes de Estados Unidos. Entonces, eso va a ser un retroceso competitivo para ellos, justo ahora que están en una carrera por inteligencia artificial, por computación cuántica, por robótica, por un montón de otras disciplinas con China, con otros países. Es un gran error lo que están haciendo, políticas dominadas por el racismo, porque es racismo esto es básicamente racismo. No les gusta el chocolatito a nosotros los latinos, y no les gusta el color negro, no les gusta otros colores de piel, entonces se lo pierden, se van a perder nuestra salsa, se van a perder nuestro sabor, pero le están haciendo un daño terrible a la democracia de Estados Unidos, le están haciendo un daño terrible a la reputación de la democracia en el mundo. Y eso es muy preocupante. Eso es lo que me preocupa a mí, es que vamos a tener Trumps tropicales. Ya Bukele va a pasar de moda y ahora todo el mundo va a querer ser Trump. Entonces, cuidado con eso, que es muy fácil jugar con la democracia en América Latina y muy difícil recuperarla. Ahí está Venezuela, ahí está Nicaragua, ahí está Cuba para recordarnos lo difícil que es recuperar la democracia en nuestro subcontinente. Licenciado Noriega, quizás de alguna manera, regresando a parte de lo que abordábamos con usted hace algunos minutos en torno a las decisiones y a cómo se están abordando los problemas nacionales. Usted mencionaba, faltan 11 días para cumplir el primer año de gestión. ¿Considera que hay que dar un giro de timón en torno a la estrategia comunicacional? Hablaba de un estilo excluyente. ¿Es inocente esto? Uno, eso, y dos, si considera que es importante hacer ajustes en el gabinete a un año de gestión del presidente José Raúl Mulino. Mira, explica una pregunta importantísima. El pez se pudre por la cabeza, o sea, no por las escamas. Puedes cambiar ministro, puedes cambiar algún par de gerentes de autoridades autónomas que uno, bueno, ese como que no está subiendo la loma. Pero si la dirección, quien toma las decisiones estratégicas, no entiende que tiene que cambiar su paradigma de gobernar, su método de comunicación. Está muy bien lo de las conferencias de prensa de los jueves, está maravilloso, fantástico, y eso es importante que sea institucionalizado. Y ojalá se haga en cada ministerio, en cada institución se repita una conferencia de prensa un día específico. Pero ustedes son periodistas y son sumamente profesionales. A mí no me gusta cuando rofean a los periodistas. Entonces, solo una pregunta, perdóname, yo no puedo ver al presidente de la República todos los días, y yo no tengo chance de venir a la presidencia todos los días, déjame hacer las preguntas que tengo que hacer. Claro. Entonces, hay muchos temas, y sé, porque yo he hablado con algunos de sus colegas, sé que algunos hasta quedan cohibidos, dicen, bueno, yo que voy, oye, ¿por qué no le preguntaste tal cosa? ¿Cómo se te ocurre que le voy a preguntar tal cosa? ¿Tú te imaginas lo que me hubiera hecho? No pueden tener resquemores, no pueden tener dudas, no pueden tener preocupaciones de nada los periodistas. Tienen que ir a hacer las preguntas que tienen que hacer. Y si son 5, el presidente tiene que esperar que hagan las 5 preguntas, el periodista o la periodista que le está haciendo. ¿Por qué? Porque no todos los días uno tiene a la fuente presidencial al frente, y sobre todo la coyuntura nacional es ese momento que necesitamos la respuesta. No es en un mes, no es en 2 meses, no es en 15 días, es en ese momento que el ciclo de noticias, que es de 24 horas, 24/7,
necesita esa respuesta para poder completar, para poder redondear la noticia. Entonces, ese es un tema. Pero también es el contenido de su comunicación. Él no tiene que demostrar a nadie que él es el presidente de la República. Él es el presidente de la República. Punto. A mí me parece que cada jueves está como tratando de demostrar que él es el presidente de la República. Señor, usted es el presidente. Usted es el presidente. Gobierne. No genere conflictos, no genere controversias con la comunicación. Yo creo que él dice por un lado, yo no investigo a nadie, ¿no? Pero oye, vienen otras cosas con los sindicatos, por favor. Entonces, o una cosa o la otra. Entonces nos quejamos tanto de la Procuraduría Paralela y ahora no tenemos una paralela, tenemos una transversal. Ahí metida. Entonces, tenemos que tener cuidado con las instituciones. Este año se eligen 2 magistrados para el Tribunal Electoral, para la Corte Suprema. Eso es delicado. ¿Quién va a poner él allí? Si va a poner amigos de él o si va a poner juristas independientes, como más o menos intentó hacer Laurentino Cortizo, que hay que reconocerse. Que ese, para mí, es el legado de Laurentino Cortizo, es la Corte Suprema de Justicia que nos dio. Pero bueno, vamos a ver. Si Molino deja de ser Molino para ser un estadista, ese es el tema de él. Y tienen que entender que él está gobernando para los tiempos, él está gobernando para el futuro. Y ya no está en competencia con nadie. Él no tiene que demostrar que es presidente, él no tiene que ser ronconcito con nadie. Y tiene que ser conciliador. Ojo, perdonen el término, conciliador no significa pendejo. Pero sí tiene que conciliar más. Sí tiene que conciliar más. Excelente. Gracias, licenciado Rodrigo Noriega, por acompañarnos esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos. Gracias por ese espacio que siempre nos brinda. Continuamos con más información a esta hora.